Creo que algunas veces en etapas iniciales es importante, dependiendo pues de la personalidad y de la angustia o ansiedad que pueda generarles. Pero cuando los familiares preguntan, doctor, ¿tiene cura? No, no tiene cura. Pero como en todo yo siempre he dicho, también hay muchas personas que dicen, yo no quiero llegar a viejo, yo sí quiero. Lo importante son los caminos, lo importante son las formas. Si ya tenemos un familiar o nosotros mismos estamos afectados por un problema de estos, seguir adelante, finalmente sigue siendo vida, pero las formas de recorrer esos caminos son los que hacen la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay cura, pero sí hay tratamiento, y en este tratamiento conlleva todos estos factores que les digo, enfocados sobre todo a tener calidad. Muchas veces podemos no estar enfermos, no estar demenciados y no tenemos calidad de vida. Podemos tener algún proceso de tipo demencial o un familiar querido con él y puede tener una calidad de vida. Entonces, vamos pues a continuar con esto, por favor. Damos entrada a estas... No, al abrir el video, por favor. Ahí nomás hay que abrirlo. Bueno, siempre me gusta traer un poquito de material que tenga algún impacto o algo, pero pues a ver si la tecnología lo puede abrir. ¿Nomás te le das clic en medio? ¿No lo abres? Bueno, pues ni hablar, se los voy a deber. Vamos adelante. Seguimos. Bueno, para entrar un poquito en materia siempre me gusta hacer un marco referencial, tener un poquito de bases, de fundamentos, y bueno, tenemos que hacer las siguientes consideraciones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 25% de las personas mayores tienen alguna alteración en la esfera psíquica. El deterioro cognitivo, ya como tal, afecta del 7 al 10% de los mayores de 65 años y se incrementa con la edad hasta en un 30% en las personas mayores de 80. El problema no solo afecta al individuo, sino a sus familiares y al entorno social. La discapacidad y dependencia son las consecuencias más severas, y es aquí en donde las intervenciones oportunas, los diagnósticos y la forma de llevarlo tienen que actuar antes de que lleguemos a esta situación, que eventualmente es lo más probable que sea, pero como les decía, el camino. Se requiere de una atención permanente en este tipo de enfermedades. Como en todas, hay que ser constante. La constancia y la permanencia es lo que va a hacer la gran diferencia. Seguimos, por favor. Adelante. Cuando sean imágenes, que las vean un ratito y nos vamos. Las principales dificultades con las que nos encontramos ante la atención de un enfermo con un proceso demencial. Número uno, el desconocimiento de la enfermedad. Es realmente impactante, realmente triste que muchas veces los hijos o las personas que conviven con alguien que está desarrollando un problema de este tipo no se dan cuenta hasta los 2 o 3 años. Los llevan por primera vez al consultorio cuando realmente la situación ya está avanzada en una etapa 2, incluso hasta en una etapa 3, porque al principio, y todos lo hemos vivido, nunca queremos ver lo que tenemos al frente. Entonces siempre decimos, es olvido normal, esa palabra que incluso las mismas personas de edad se importan. Doctor, es que se me olvida todo, pero ya sé que es normal por mi edad. Discúlpeme, no es normal. Y al final de cuentas, pues vamos a ver, pero de todas maneras se los menciono. Olvidos y demencia no es igual a envejecimiento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Se llega ya demasiado tarde y después, cuando das el diagnóstico, las personas como que lo creen y no lo quieren creer, siguen sin entenderlo, pasa un año y pasan 2
y siguen todavía discutiendo, argumentando, ofendiéndose, molestándose, porque su papá les dijo que le robaron, que le agarraron, que le quitaron, que le escondieron, que lo están envenenando, y sigue el tiempo y sigue el tiempo, y no hay interés en prepararnos, ni hay interés en entender lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, una dificultad muy seria para realmente poder proporcionar esa calidad de vida es el desconocimiento de la enfermedad. Otra es que hay muy deficiente o hay escasez de atención por la mayoría de los profesionales de la salud y servidores sociales. Y obviamente pues también hablando ya de los sectores de salud y de los servicios, pues yo diría que hay una escasa o nula asignación de recursos. Si bien definitivamente hay hospitales o hay servicios de salud para muchas cosas, es muy triste que no existen lugares de asistencia social para atender y cuidar y sobre todo preparar a las personas que atienden a quienes tienen procesos demenciales. Y tristemente los enfermos con un proceso demencial, adultos mayores, terminan llevados a la consulta psiquiátrica simple y sencillamente a medicarse, simple y sencillamente a que estén quietos, porque yo no estoy buscando el beneficio de mi familiar, sino el mío, que yo lo cuido, y a mí me conviene que duerma, que despierte, que coma, que vaya al baño cuando es conveniente para mí. Entonces vamos al psiquiatra, y todavía lo más triste, que muchas veces son incluso llevados a instituciones psiquiátricas o en lugares o casas de descanso, que de repente, mis respetos, es un mundo que he vivido por 30 años, yo mismo tuve una casa de ese tipo, pero de repente llegas a algunos y dices, ¿en dónde estoy? ¿Estoy realmente en una casa para adultos mayores? ¿Estoy realmente en un inframundo? ¿Estoy realmente en un psiquiátrico por las condiciones en las que ves a estas personas? Entonces, difícil. Adelante. Familiares y cuidadores sin información y formación, porque también yo siempre lo he dicho, incluso con el personal de enfermería o los gerontólogos, para atender a una persona mayor sí se necesita, como decía el doctor Valladares, mucho corazón. Y siempre lo he dicho, el que no tenga corazón ni servicio humano y mucha paciencia, que se dedique a otra cosa, ¿sí? Pero no solamente la buena voluntad nos va a ayudar, es muy importante tener un conocimiento. Lo primero ya lo tenemos, pero si no tenemos lo segundo, que es también estar informados y conocer y saber cómo manejar las cosas, no está siendo completa la atención. Adelante, por favor. ¿Qué son los estados demenciales? Los estados demenciales son una de las alteraciones neuropsiquiátricas más frecuentes y son un complejo sintomático que puede ser causado por más de 70 procesos diferentes. La más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, esto es importante, como lo decíamos, hay muchas causas de demencia, y tristemente también no hay medios diagnósticos precisos para saber de qué origen es. Entonces ahí también radica mucho el error o los grandes errores que se cometen en el manejo. Hay una infinidad de enfermedades demenciales que son derivadas de otras, pero si hablamos ya de un proceso demencial puro, pues bueno, la de Alzheimer es la más frecuente, las mixtas que van acompañadas por cuestiones de tipo vascular, los famosos microinfartitos, o que de repente son puramente vasculares. Yo en lo personal he visto que también de lo más frecuente es la mixta, la que va compuesta por las dos, pero documentado está que la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Que también es muy importante aquí hacer un paréntesis. Una cosa es enfermedad pura de Alzheimer, que empieza en edades tempranas, personas de 50, 55, 60 años, y ya la demencia senil tipo Alzheimer. Tienen el mismo apellido, pero son entidades diferentes, y el comportamiento y la presentación de la enfermedad es distinta. La demencia está caracterizada por un deterioro intelectual de causa orgánica, o sea, algo pasa en el cerebro, no es una cuestión psicológica, es una enfermedad que afecta las funciones mentales, pero no es una enfermedad mental. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces hay una causa orgánica, que es lo que como cuidadores y familiares tenemos que entender. Interviene en el funcionamiento social y la independencia del enfermo, los problemas para comunicarnos, para poder hacer las cosas, para poder desenvolvernos en diferentes medios. Seguimos, por favor. Una alteración cognitiva global incluye pérdida de la memoria, alteraciones de la orientación, lenguaje, percepción, cálculo, pensamiento abstracto y juicio, y dificultad de control emocional. Aquí no podemos decir tampoco que es peor de todas. Usualmente la primera que se manifiesta son los pequeños olvidos, y a lo mejor en cierto orden pues viene así alguna cuestión de la orientación. Tengo un caso que me gusta contarlo rapidito. Una pacientita de 67 años, excelentes condiciones de salud físicas. Ella iba manejando siempre a mi consultorio, y de repente llega y me dice: doctor, me pasó una cosa muy curiosa, que venía para acá y de repente no supe en dónde estaba, no supe para dónde venía y me perdí. Entonces, bueno, inmediatamente empezamos a manejar un poquito los medios diagnósticos, y hablo con su hijo, solamente un hijo, y con su familia, y les digo: ¿saben qué? Ella está desarrollando un cuadro de proceso demencial. Obviamente no me creyeron, obviamente son personas con un poder económico importante. Por un año le dieron la vuelta a todos los médicos de Guadalajara, y todavía no conformes se fueron hasta Estados Unidos, y al año regresaron. ¿Sabes qué, Leonardo? Sí. Y hoy por hoy, ella tiene ahorita 85 años, estamos hablando de más de 20, está reducida a ser una muñequita que abre los ojitos para comer y pasa 20 horas del día dormida, atendida por supuesto en un cuarto que es como el mejor hospital del mundo, pero ahí está, a 20 años. Entonces imagínense lo importante que es muchas veces detalles de este tipo, y la importancia también que tiene no pasarlos por desapercibidos. La demencia es una enfermedad subdiagnosticada e infravalorada, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Muchas veces están ahí los elementos enfrente de nosotros y no lo creemos. O incluso también muchas veces se hacen diagnósticos de procesos demenciales cuando no lo hay, y al ratito ya no sabes dónde empezó el problema, porque también debemos de conocer que la depresión, que es muy común ahorita, de hecho es el mal de nuestro siglo, la depresión y las demencias, pero la depresión profunda o en determinados grados es el principal diagnóstico a descartar ante un cuadro demencial. Lo curioso es que todas las demencias vienen con depresión, porque además la persona tarda en aceptar algunas veces que tiene un problema, pero sí se da cuenta que algo está pasando, y esto genera una ansiedad terrible, y esto empieza a percibirse, porque los mismos seres humanos, todo el entorno social los empieza a hacer a un lado, empieza a excluirlos de las conversaciones. De repente empieza a regañar: ya me contaste lo mismo 2 veces, ya me lo platicaste 3 veces, mamá, te dije que no hace 5 minutos, y otra vez y otra vez. La persona empieza a generar angustia y empieza a generar depresión. Pero luego vienen los manejos farmacológicos, que es la última opción que tenemos que utilizar, y creo que también por eso es algo muy importante del estar aquí hoy. Desgraciadamente los venenos llamados medicamentos tienen que utilizarse en determinados momentos, pero es ya el extremo al que tenemos que llegar. Pero muchas veces se empieza por eso, y volvemos a lo mismo, siempre buscando la comodidad de nosotros cuidadores, de nosotros que atendemos, y no pensando en la calidad que debemos de brindar a nuestro ser querido. El diagnóstico temprano, lo que les decía, y el tratamiento es muy importante para el pronóstico y calidad de vida de los pacientes y de su familia, obviamente. El curso de la enfermedad se caracteriza por un inicio gradual. Usualmente
los procesos que son de repente, o que dicen, es que doctor, hace 15 días o hace un mes estaba perfecto, estaba perfecta, y de repente empezó con esto y con esto. Es en donde les decía que hay que ver si no es algo momentáneo o algo más está pasando, o si realmente sufrió un evento que a veces pasan desapercibidos, pero que afectan sobre todo las áreas de comportamiento o las áreas de las emociones, que muchas veces son con las que es más complicado lidiar, ¿verdad? Un gran inicio gradual y un deterioro continuo, y no todas las personas que lo sufren, evolucionan de la misma manera. Esto sí es bien importante, porque muchas veces queremos ver las cosas del libro, muchas veces sí, como médico puedes decirle a los familiares, la evolución va a ser así, va a ir pasando esto y esto, pero bueno, aquí el lema que dice, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces sí, tú puedes encuadrar a una persona en un patrón de enfermedad, pero de acuerdo al entorno social, de acuerdo a la genética, de acuerdo a toda la serie de cuestiones que también el doctor Valladares nos mencionó de las células de cada quien, va a ser la forma en la que cada quien va a ir presentando y avanzando en este camino, que finalmente sí es progresivo, crónico, degenerativo, y hoy por hoy no tiene cura. ¿De acuerdo? Muy bien. El diagnóstico de la demencia, básicamente, y aquí sí me gustaría hacer mucho hincapié, es clínico, tener una sinopsis, preguntar muy bien. Es importantísimo siempre platicar con el paciente, obviamente, pero con los familiares, con el cuidador más cercano, y si es posible visitar su entorno, su casa, y analizar muy bien todos los antecedentes y factores, porque esto es lo que más nos va a orientar a diagnosticar o a ver si estamos en la posibilidad de un cuadro demencial. El segundo paso, cuando ya estamos como médicos en esta sospecha, sí tenemos que realizar una evaluación neuropsicológica, en la cual mediante una serie de instrumentos que se aplican podemos ya corroborar el grado de demencia, si existe o no, el grado de depresión, qué está pesando más entre las dos cosas, que obviamente nos va a dar la pauta para un buen manejo y un buen seguimiento, y asimismo también un pronóstico. La evaluación funcional, muchas veces también hay personas que sí tienen un poquito de deterioro cognitivo, pero ¿qué pasa? Su audición no funciona bien. ¿Qué pasa? Su vista no funciona bien. Entonces imagínense una persona que tiene problemas auditivos, que tiene problemas visuales, que no le hacemos caso o que ni nos hemos dado cuenta y pasan años con esto. Muchas veces no es tanto el deterioro, es el aislamiento, y recuerden que siempre órgano que no se utiliza, órgano que se atrofia. Entonces si no oigo bien, si no veo bien, el cerebro de repente empieza a hacerse flojo, y como también nosotros queremos mucho a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro familiar, a nuestro abuelo, a nuestro viejito, empezamos a hacerle todo. También es súper común que cuando está la personita demenciada, ya sea la pareja, la esposa o el esposo, la otra persona empieza a hacerle todo y empieza a pensar por él, y cuando la persona quiere decir una palabra, allí está luego a un lado para completársela. Eso es erróneo completamente, porque les estamos aparte bloqueando ya que hagan un esfuerzo para poder continuar permaneciendo y estimulando sus funciones. Y entonces todo esto a veces, por eso les decía del conocimiento, queremos hacer un bien y finalmente acabamos haciendo un mal, o a la hora de la hora ya nos perdimos. Muy bien, entonces es muy importante ver todo el contexto de salud de la persona, y obviamente pues bueno, la evaluación familiar y social. Créanme que existen pacientitos demenciados, pero muchas veces no sabes quién está peor, si la familia o el enfermo. De verdad, porque hay unas situaciones familiares tremendas, y sobre todo cuando empieza el jaloneo y cuando empieza el aventar, ahora te toca a ti, ahora te toca a mí, porque soy yo nada más la que la tengo que cuidar, mis hermanos no hacen nada, nomás vienen un ratito, porque aparte ser cuidadores es un papel que elegimos, que nos toca, es muy cuestionable, sí, pero al final de cuentas alguien tiene que entrarle.
pero luego después, como les digo, empiezan unas dinámicas familiares tan patológicas y tan malas, que eso es lo que más daña y perjudica al enfermo, porque aparte también, como dijo el doctor Valladares, se dañan los procesos mentales, pero el corazón y las emociones no se dañan. Y aunque muchas veces llegue a un estadio en el que yo no estoy entendiendo lo que me estás diciendo, no puedo procesar información, pero sí siento que estoy incomodando, sí siento que estoy creando un conflicto en mi familia, sí siento que ya no debo de estar aquí, y entonces, bueno, la calidad que supuestamente estamos buscando se va a perder completamente, ¿sí? Entonces, de verdad, créanme, hay más enfermos, familia y cuidadores que ni la misma persona, ¿sí? Cuiden. Adelante, por favor. Entre el 65 y 90% de los enfermos con demencia viven en su domicilio, y aproximadamente el 47% también muere ahí. Y la mayoría son atendidos por el denominado cuidador informal, ya sea familia o ya sea una persona contratada para atender a esa persona. Y aquí también me gusta hacer un pequeño paréntesis. Obviamente esta persona es el pilar fundamental, que coordina, que está al pendiente, que está todo el tiempo, que conoce muchas cosas. Pero bueno, ya en un momentito vamos a ver también lo que es el síndrome de cansancio del cuidador. Pero aquí sí es importantísimo vigilar los enganches muy patológicos que se dan muchas veces entre cuidador y enfermo, porque llega un momento en el que te odio pero no puedo vivir sin ti, y llega un momento en el que hay un desfase del cuidador en el cual empieza a hostigar, a maltratar al enfermo, y muchas veces nadie nos damos cuenta. Entonces mucho cuidado aquí, porque realmente el caer en esto es muy triste, muchas veces no nos damos cuenta, es más común de lo que parece. Entonces por eso también es importantísimo pues el apoyo de las redes sociales, ¿verdad? Adelante. Dado el impacto que tiene la demencia, debe de ser atendido por un equipo multidisciplinario, y aquí es a donde volvemos: revisión médica periódica, médico familiar, médico geriatra, como mejor les convenga o se pueda, pero finalmente que exista una buena vigilancia médica, que exista apoyo psicológico en las etapas iniciales, que exista apoyo de estimulación cognitiva, en su momento que exista rehabilitación física. Es todo un equipo que se debe de formar, y muchas veces dices, pues sí, pero eso cuesta mucho. Sí, de repente implica muchos costos, pero cuando hay realmente un conocimiento y una intención, pues simple y sencillamente se forma un equipo con la misma familia, y cada quien se dedica a una de las diferentes tareas, y no nos va a costar tanto. Pero lo importante es hacer unión, hacer equipo y tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo de trabajo de todo este equipo multidisciplinario, sí me gustaría estarlo remarcando y remarcando, es garantizar una atención de calidad durante todo el transcurso de la enfermedad a la persona que la sufre, y obviamente también a la familia. Adelante. Aquí vamos a ver rápidamente pues que la evolución del síndrome demencial tiene muchas etapas básicas, subetapas, etapitas, pero bueno, básicamente podemos hablar de un periodo inicial en el cual levemente hay trastornos en la memoria, alteraciones de diferente tipo en la personalidad, y hay una desorientación sobre todo en el espacio. Ya cuando hablamos de un lugar moderado, de una etapa moderada, además de todo esto, pues bueno, tenemos afasia, o sea, ya no hay mucha expresión en las emociones, en la proyección de la persona, apraxia en las palabras, en lo que queremos decir, confusión, y aquí ya es donde empieza el grave problema, cuando llegamos a la etapa de agitación, cuando entramos a la etapa de insomnio, cuando entramos a la etapa de que a la 1 de la mañana empieza la fiesta. ¿Cómo ando de tiempo, Lupita? ¿Cuándo de tiempo? ¿Me faltan 10? Ya vamos como la mitad. Ok. La severa, cuando existe incontinencia, cuando ya hay una dependencia para las actividades de la vida diaria.
y otras cosas que son pues mucho más graves, y al final de cuentas la terminal, que es la postración en cama, y de lo que se derivan pues ya de ahí las úlceras, la espasticidad, las neumonías frecuentes, las broncoaspiraciones. Y bueno, ¿qué les digo? Si muchos de ustedes ya lo han de conocer, pero créanme que el ideal no existe, pero ojalá y no tuviera que llegarse a todo esto, ¿verdad? Adelante. Adelante. Ahora sí, vamos al meollo del asunto, al objetivo principal de la razón de estar hoy con ustedes, y vamos a cómo debe de abordarse el tratamiento, porque recordemos, no hay cura, hay tratamiento que debe de ser enfocado a calidad. Adelante. Regrésate un poquito. Reflexionemos aquí. Mis videos se los voy a ver, pero estaban muy padres, ¿eh? Pero bueno, el control de mi vida lo hago yo. Adelante. Modelos, realmente es un poquito utópico hablar de que hay un modelo que debe de ser así. Volvemos a lo mismo, la atención a una persona con un proceso demencial debe de ser un traje a la medida. Un traje a la medida de la persona y un traje a la medida de los recursos que tengo de apoyo social, de redes de apoyo económicos y de todo lo que es, para entonces poder armar ese sistema. Pero si hablamos de un modelo que puede hablar de puntos básicos, pues existe el llamado modelo conductivo-conductual, en el cual, no por orden de importancia, porque ahorita sí les voy a dar desde mi punto de vista y experiencia qué es lo más importante y lo que no, pero está la parte farmacológica, está la parte social, que incluye al familiar y al cuidador, la estimulación cognitiva y el medio ambiente. Pero entonces serían como los puntos básicos de los cuales no tenemos que desprendernos nunca y estar muy atentos para poder decir que realmente estamos llevando un modelo de atención. Adelante. Y empezamos pues con el tratamiento farmacológico específico. Este generalmente, cuando es específico, va enfocado a la etapa inicial y moderada. Que nos quede muy claro, no es curativo, cuestan bastante caros, en algunos casos sí, al cabo del tiempo te das cuenta que ayudó, pero no sabemos realmente si lo que ayudó fue el medicamento. Claro, las industrias farmacéuticas nos prometen maravillas, pero esto no existe. Personalmente se los digo, lo que menos ayuda son los medicamentos, y cuando ayudan muy poco, o no sabes si realmente es el punto que les mencionaba. Cada persona evoluciona diferente, sin embargo tenemos que utilizarlos. No es curativo y no podemos decir exactamente cuánto tiempo lo vamos a administrar. Va a irse viendo según los resultados y la evolución del enfermo. La siguiente. Hablamos de una serie que se conoce numéricamente, está medio rebuscado, pero son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, ustedes ya por ahí deben de conocer los nombres, que es el donepezilo, el famoso ERAS, la galantamina, la ribastigmina, los parchecitos por ahí. Estos pertenecen a este grupo. Seguimos, por favor. Los antagonistas del receptor de una molécula llamada N-metil de asparto, que actúa modulando los efectos anormalmente elevados de glutamato, y este se llama, el más conocido, podría decir yo el más utilizado. ¿Verás para adelante, por favor? Memantina, ¿sí? Que tiene muchísimos nombres comerciales. No soy promotor, pero bueno, que el Erixa, que el Acatinol, que el Eutebrol, y ya de ahí ahorita han sacado miles. ¿Por qué? Pues porque sí es muy buena industria. Ahora, sí les voy a decir una cosa, no curan, ayudan, pero cuando realmente también vamos a medicar, pues honestamente que sea algo bueno. Y lo genérico y lo que cuesta barato no es malinchismo, pero sí no es bueno. Entonces, si vamos a tener ya un tratamiento médico prescrito, que sea, si se puede hacer el esfuerzo, una buena sal, si no, menos va a servir. Adelante. El tratamiento farmacológico de los síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia. Aquí sí es en donde les decía que es a donde no quisiéramos llegar,
pero desgraciadamente tenemos que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque esa agitación, esa desatino, esa situación que provoca la enfermedad es realmente terrible para quien lo sufre. Y volvemos a lo mismo, sí hay que pensar en los cuidadores, pero nuestro objeto siempre tiene que ser de foco el enfermo, pensar en él, no tenerlo nada más sedado y drogado y quieto a nuestra conveniencia, que no esté sufriendo ansiedad, agitación, que no esté corriendo riesgos, pero no tenerlo supermedicado. Hay que tomar en cuenta fundamentalmente la seguridad del paciente en todos los aspectos, ¿sí? Porque luego muchas veces está tan dormido, tan sedado, se nos cae, se nos fractura, y ahí sí ya se viene una cadena de consecuencias y de situaciones que pudieron haberse evitado con una medicación adecuada. Seguimos. El manejo de la depresión, como les decía, todas las demencias van acompañadas de depresión, y muchas veces las depresiones severas simulan cuadros demenciales, olvidos, distracciones, falta de concentración, etc. De estos pues tenemos un grupo que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, los más frecuentes, la paroxetina, la fluoxetina, la sertralina, citalopram y todas las inas o parecidos con estos términos, pero pues estos son los más comunes, ¿verdad? El famoso Prozac, el famoso Paxil y todos los demás. Adelante. Ahora, tope en utilizar estos que bajan la ansiedad y ayudan un poquito a mejorar el estado de ánimo. Pero ¿qué pasa? Adelante, por favor. Cuando llegamos al grado de ansiedad y tenemos que utilizar benzodiazepinas como el famoso lorazepam, oxazepam, alprazolam, el tafil, el ribotril, lexotan y todos los ANES, que muchas veces en vez de ayudar perjudican, y en vez de ayudar pues irritan más al paciente, ¿verdad? Adelante. En la fase del insomnio pues se pueden utilizar las benzodiazepinas de vida intermedia, que son las que ya hemos mencionado, o algunas que son derivadas de, aquí hay un ejemplo de uno de ellos, o los antidepresivos, que también provocan un poquito de somnolencia dependiendo. Adelante, adelante. Aquí es la situación más grave, la situación más delicada, y es lo que les decía, es a lo que nunca quisiéramos llegar. Pero bueno, llega un momento en el que existe una etapa de muchísima agitación, de psicosis, de negación a comer, me estás envenenando, me estás robando, que empieza la fiesta durante toda la noche, y entonces sí, desgraciadamente tenemos que llegar a utilizar venenos como la risperidona, la olanzapina y la quetiapina, que finalmente en la dosis adecuada, en microdosis, bien administrados, sí pueden ayudarnos un poquito a esa calidad de vida que buscamos, y obviamente que el cuidador tenga más comodidad y pueda realizar mejor sus cuidados de atención hacia la persona. Adelante, por favor. El tratamiento no farmacológico, aquí es en donde deberíamos de quedarnos todos. Ojalá y aquí nada más llegáramos y no tuviéramos que utilizar el tratamiento médico. ¿Cómo cuánto, Lupita? ¿Menos 5? Entonces me lo vas a tener que dejar en más 10. Ok, el tratamiento farmacológico va enfocado a mantener las actividades de la vida diaria y a crear menor dependencia. Nos vamos a ir rápido. Adelante. Adelante. El punto social es importantísimo porque, bueno, es la base, el pilar fundamental del tratamiento no medicamentoso, y son los familiares el cuidador. Tenemos que ver las redes de apoyo, que la persona tenga un domicilio estable, esa brincadera de lugares es terrible, que la persona cuidadora, que existe una persona de referencia, alguien que coordine a todo el equipo, pero que no sea una estira y afloja, y que no sea un aquí nomás lo que digo yo es lo que se va a hacer, porque yo soy quien estoy al pendiente, sino que realmente haya una coordinación, no una dictadura. Ver los estilos de vida y que exista, pues, como habíamos dicho, la existencia del equipo del apoyo multidisciplinario a nuestro lado. Seguimos. Y lo que mencionábamos, todo de acuerdo a la evolución de la enfermedad y a cada paciente, traje hecho a la medida, ¿verdad? Con los principios fundamentales que hemos visto. Adelante. Tenemos que brindar
brindar también todos como familia un soporte al cuidador principal, porque el síndrome de fatiga del cuidador pues es más terrible de lo que nos podemos imaginar, y muchas veces el cuidador, como decíamos, está más enfermo que la persona enferma, y muchas veces se muere primero el cuidador que el enfermo, ¿sí? Entonces, mucho ojo aquí, por favor, adelante. Lo más importante también, aparte del entorno social y los cuidadores, la estimulación cognitiva. Y creo que aquí tenemos que detenernos y pensar un poquito en estas opciones, en esta asociación que está organizando en este congreso, en que qué bueno que ya yo motivo mucho a las personas que se dedican a la psicología, que se especialicen más en la neuropsicología para dar estimulación, porque esto es lo que nos va a ayudar mucho más a esa calidad de vida, que se establezca un programa en que el objetivo sea mantener las capacidades mentales o incluso mejorarlas mediante la estimulación de habilidades e intereses en el contexto y con el entorno. Los componentes básicos para esta valoración, para esta estimulación cognitiva, pues van a ser la evaluación, el plan de tratamiento, la psicoeducación y la interacción con el paciente. ¿Seguimos? Las tareas deben de ser enfocadas básicamente a mejorar la orientación temporal, la memoria, la atención, concentración, cálculo, planificación, lenguaje, nominación, repetición, articulación, lectura, comprensión, abstracción, gnosia y nominación. Adelante. Todos los programas deben de ser acordes a la fase evolutiva del deterioro y deben realizarse con un programa individual, como les decía, y en un grupo tanto hecho por el profesional de la salud como el cuidador. Debe de haber siempre un equipo. Adelante. Y por último, el medio ambiente, que también es importantísimo. ¿A qué nos referimos con medio ambiente? Bueno, a realizar modificaciones en el hogar y en el entorno con el objetivo de evitar riesgos, pues la capacidad funcional de una persona no depende únicamente de sus capacidades reales o del estado mental en el que se encuentre, sino de las facilidades que tenga para moverse. Si está solamente en su habitación, en un cuartito lleno de muebles, en un departamentito, pues no es que no pueda, es que no tiene chance, no tiene cómo, y obviamente esto lo va llevando a atrofiarse cada día más, ¿verdad? El medio ambiente es uno de los factores que más influye en la calidad de vida del paciente. Adelante. Adelante. ¿Qué recomendamos? Bueno, básicamente intentar mantener ambientes lo más simples posibles, que induzcan a la relajación y faciliten la posibilidad de movimiento. Esto quiere decir mobiliario mínimo necesario. Mantener una buena iluminación que facilite la ubicación y orientación de las cosas. Los objetos de uso cotidiano deben de colocarse en el mismo lugar siempre: cuchillo, cuchara, cepillo de dientes, etcétera, pues de esta forma se estimula la autonomía del paciente. Es importantísimo hacerlo sentir que puede, no hacerle todo. Volvemos a lo mismo. Tampoco presionarlo, pero hay que dejarlos. Colocar calendarios y relojes grandes, así como señalamientos, letreros. Utilizar colores claros y reducir los ruidos en lo más posible. Adelante, por favor. Los recursos sociales que tenemos a nuestro alrededor, de los que podemos apoyarnos básicamente, pues son los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día, que no existen muchos, pero son una muy buena opción dependiendo de la etapa. Adaptar la vivienda, y bueno, ya los alojamientos alternativos, como son las residencias de estancia temporal y definitiva, que también son los males necesarios, que nunca quisiéramos llegar a esto, que el enfermo con proceso demencial o el anciano adulto mayor debe de permanecer siempre en su hogar, en su entorno, con su mundo, pero bueno, hay circunstancias y a veces es inevitable, o muchas veces sí es más recomendable que vayan a un lugar donde puedan tener una atención más profesional. Creo que con esta terminamos, porque Lupita ya está muy enojada. El segundo video se los debo, de todas maneras, ya no teníamos tanto tiempo. Y bueno, recordar siempre que la vejez no es un diagnóstico, la vejez no es un símbolo de demencia. Adelante. Muchas gracias.
¿Cómo interrumpirlo, mi maestro? Bueno, se entrega una constancia al doctor Leonardo Fernández Cruz por su ponencia Demencia, no hay cura si hay tratamiento, en el segundo congreso de Alzheimer y otras demencias. Yo soy parte de la solución. Gracias, doctor.